tardes, mi nombre es Ana María Gallo. Yo voy a hablar acerca del libro Colombia, una nación a pesar de sí misma, de David Bushnell, en los capítulos 5, 6 y 7. En el capítulo 5, David Bushnell habla acerca de la revolución liberal del siglo XIX. Hasta este momento, el crecimiento económico del país era moderado. Había conflictos entre la Iglesia y algunos sectores anticlericales. En general, todos los sectores habían recibido influencia liberal en cuanto a lo político, a lo social y a lo económico. La fuerza del liberalismo se asocia al orden capitalista y al ascenso de la burguesía. La economía empezó a surgir, la población crecía, empezaron a mejorar la infraestructura básica y se impulsó el comercio hacia el exterior. Hubieron varias reformas que favorecieron las exportaciones agrícolas y de minerales preciosos. Las cosas cambiaron en cuanto a los resguardos indígenas, fueron liquidados. Se adoptó la libertad de educación, las ideas liberales, el reinado absoluto de la libertad humana. Se incorporó el sufragio universal masculino y se tocó levemente la emancipación política de las mujeres de esa época. Se abolió la censura religiosa, se realizó la separación formal de la Iglesia y del Estado, que esto se asocia con la pregunta de la evaluación en número 3, que dice: el liberalismo radical estableció sus postulados políticos en la Constitución de 1863, teniendo como uno de sus principios centrales la separación Iglesia y Estado. Y la respuesta era verdadera, ya que uno de los postulados de los liberales del siglo XIX, como ya lo había dicho, fue la separación entre Iglesia y Estado, y pues se mantuvieron diferencias con las ideas conservadoras. Luego pasamos al capítulo 6, donde hablamos acerca de la regeneración y su secuela, una reacción positivista y conservadora. Esto fue entre 1885 y 1904. En esta época se estaban viviendo muchos excesos en contra de la Iglesia, el federalismo excesivo y la duda en la aplicación política, económica, laboral originaron una crisis en los mercados internacionales. Por esta razón, Rafael Núñez le tocó unir a la oposición y le tocó optar de manera positiva los conceptos de libertad, orden y progreso. Esto pretendía modificar la Constitución, ajustándola a la realidad colombiana. Para ello, teniendo en cuenta la gran influencia del catolicismo en el pueblo, buscó una disciplina social. Esto va de las manos con cambios en las políticas económicas para incentivar el mercado nacional. A pesar de las críticas de sus opositores, aparte lo acusaron de que era un traidor por volverse opositor, las aspiraciones de Núñez iban más allá de promesas electorales. Él tenía pensamientos pragmáticos y tenía pensamientos positivos, aunque sus intenciones y sus pensamientos de cambio fue solo hasta su segundo mandato, y él aprovechó una revuelta para poder manejar con ayuda de los conservadores y realizar cambios en la Constitución sin formar un nuevo partido ni tener que unirse a los conservadores. La Constitución de 1886, el autor fue Miguel Antonio Caro, reflejó la ideología de Rafael Núñez. En ella se desarrollaron cambios políticos, sociales y económicos. Se estableció el control absoluto por parte del Poder Ejecutivo, el bipartidismo, y esto originó un sectarismo marcado que desencadenó una violencia política. Se adoptaron los símbolos nacionales, la Iglesia obtuvo un mayor poder y se obtuvo apoyo de los conservadores. Por medio de la parte económica, se dio un proteccionismo oficial, se creó el Banco Nacional y se obtuvo mayor competitividad en materia de explotación. Además, se logró contar con una mejor infraestructura vial. Pese a los desarrollos obtenidos, los cambios no fueron mayores en comparación con los gobiernos liberales anteriores, porque de todas maneras estas políticas beneficiaron solamente a las clases sociales más altas, y esto aumentó la brecha entre las clases sociales.
Aunque Rafael Núñez terminó su mandato, el mal manejo presupuestal, la represión de los liberales, la influencia en los asuntos del gobierno por parte de Manuel Antonio Caro y la alianza entre liberales y conservadores, esto desencadenó una guerra llamada la Guerra de los Mil Días. Esto fue una guerra de guerrillas ocasionando disminución en la población, inflación y devaluación. Esto propició la entrada de Estados Unidos a Panamá con el fin de proteger a la población de la guerra. Después de múltiples negociaciones frente a Panamá, se firmó la paz y un año después Panamá se separó del Estado colombiano. Proceso difícil a los pocos lazos entre panameños y colombianos, y esto permitió que la clase política colombiana trabajara en la constitución del país. El capítulo 7 habla acerca de la nueva era de paz y café. En este capítulo, que fue un periodo de 26 años, de 1904 a 1930, va desde la pérdida de Panamá, de la que acabamos de hablar en el capítulo anterior, hasta la depresión económica que inicia en 1929. Este se caracterizó por ser el lapso más largo de estabilidad política que Colombia ha tenido, pero además de la paz hubo un crecimiento económico notable debido al desarrollo de la industria cafetera, la industria bananera, la petrolera y la manufacturera. Luego de la guerra de los Mil Días, en 1904 llegó a la presidencia Rafael Reyes. Su gobierno fue constructivo y sus reformas y el apoyo se le atribuyó por parte del Estado a las industrias, que dio paso a un gran avance en la economía y el progreso general de Colombia. A causa de que se le acusó en varias ocasiones de haber abusado de poder, pues de todas maneras no se le quitaba el hecho de las ventajas que había tenido su gobierno para Colombia. Debido a que luego el gobierno de Reyes canalizó la energía en la economía, se presentó una centralización en la industria cafetera, llevándola a tal punto que el café abarcaba casi el 80% de las exportaciones del país. Pero esto no fue la única mejora que trajo esta industria, pues gracias a ella las masas rurales lograron aceptación socioeconómica y política, a la par con el atractivo extranjero, pues que por culpa del café, que tenía el café, se fijaron en las grandes naciones en el petróleo, los bananos y las manufactureras. Gracias a esta fascinación que tuvieron nuestros productos, el sector económico avanzó de manera destacada, pero desafortunadamente luego de esa estabilidad llegó la depresión, que significaba el fin de esa hegemonía conservadora que se venía desmoronando. Se puede ver cómo el mandato de Reyes impulsó la economía colombiana y creó un periodo de paz entre los partidos políticos sobresalientes en Colombia. Esto dio una solidificación interna del Estado, demostró el potencial colombiano y resaltó el atractivo que tenía ante el mundo, haciéndole creer poco a poco que siguiendo este ideal de progreso material, pues iba a llegar a algún lado. Desafortunadamente, ese legado que seguía implantado terminó por una depresión que afectó diferentes campos estatales. La economía del café a finales del siglo XIX se desarrolló fundamentalmente en lo que hoy corresponde a los departamentos de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. Una de las características de la naciente economía del café fue la presencia de haciendas cafeteras con producción media y orientada especialmente a abastecer el mercado interno. Esta es la otra pregunta del examen, que se explicaba por qué la economía del café en estas zonas tenía pues haciendas o parcelas extensas, pero tenía baja producción.